Amigos de todo el país, ¿cómo están todos? De nuevo tenemos en el país, en el aire y en su televisor, el programa Hablan los Líderes, un espacio con entrevistas y comentarios de actualidad. Iremos a una pausa comercial para luego volver con nuestro primer invitado de este domingo, que lo será el doctor Daniel Beltré, prominente dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Volvemos. Saludos, doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Aurelio. Bienvenido a nuestro programa, es verdaderamente un honor tenerlo aquí. Usted, doctor, es uno de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana más conceptuoso y apreciado y querido del partido. Nosotros por eso nos sentimos tan contentos de tenerlo aquí. Y la primera pregunta que le voy a hacer se refiere a la situación del PRD que se impone, del Partido Revolucionario Dominicano, un partido tan importante, con tantas raíces en la conciencia nacional, con tanta gente buena, con una historia tan brillante, tan deslumbrante, y sin embargo los dirigentes no acaban de ponerse de acuerdo, y al fin y al cabo los dirigentes son los que imponen el sello y la línea política de un partido. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, lo que he repetido siempre, parte de una afirmación que a modo de sentencia hubo de entregar a la República el profesor Bosch, quien llegara a decir que el PRD había cumplido su misión histórica. La burla no se hizo esperar porque luego de esta afirmación llegó el PRD al poder a través de don Antonio Guzmán y posteriormente varios gobiernos, Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía, y parecería que la realidad comenzaba por desmitificar la sentencia de don Juan. Sin embargo, Bosch no se estaba refiriendo a la posibilidad coyuntural de que ese partido volviese o no al poder, sino a la pérdida de su objeto vital. Recordemos que el PRD fue formado en el exilio con una divisa fundamental: combatir la tiranía de Trujillo. La lucha por la libertad. La lucha por la libertad. En su himno, ¿no?, queda consagrada esa espiritualidad, que es un himno de batalla, que movió a multitudes, ¿verdad?, hacia la conquista de horizontes libertarios muy definidos en la historia nacional. Pero de repente, Trujillo murió un 30 de mayo, ajusticiado, en una calle de Santo Domingo. Y el mundo entero, el concierto internacional, toda la República se advirtió de ello. Pero el PRD nunca se dio cuenta como partido que la dictadura había terminado. Y entonces se hizo a ese voluntarismo. ¿Y que la libertad no era una meta? No, se hizo a ese voluntarismo absurdo de repetir, de reproducir los métodos de lucha con que estaba llamado a combatir la tiranía. Y se le vino cada vez más difícil la convivencia en democracia, porque la democracia por la que ellos tanto apostaron comenzó a ser una realidad, comenzó de alguna manera a ser protegida por el principio realidad. Y el PRD marchó de espalda a ese proceso dialéctico de la historia dominicana y no ha vuelto a reencontrarse, digamos, con las posibilidades de reformular su objeto, su misión histórica. De manera que hay que
examinar esta coyuntura, este episodio lamentable en que se encuentra esa importante organización política del sistema de partido dominicano en el ámbito de ese desquicio histórico. El examen no puede, lógicamente, abordarse sino tomando en cuenta esa imposibilidad del PRD de reorientar, ¿no?, su proceso, digamos, dialéctico. Y hay que reconocer que este partido ha sido tocado por grandes crisis. La primera la superó, que fue la más importante de todas, la ruptura de don Juan, ¿no?, con esa organización. Y posteriormente, bueno, las confrontaciones que se suscitaron entre los liderazgos importantes que en la última mitad, ¿verdad?, del siglo XX dirigieron a ese partido. El doctor Peña Gómez quizá fue lo más dramático, y Jacobo Masluta, cuyas relaciones eran más que políticas fraternales, erosionaron, colapsaron y terminaron lógicamente en la conformación de nuevas fronteras políticas. De manera que de modo posterior la confrontación ya desde el poder de Salvador Jorge Blanco con la candidatura o de modo anterior con la candidatura de Jacobo Masluta, que también generó un verdadero cataclismo organizacional. Y ya sabemos lo que pasó, que el PRD terminó ocupando una tercera posición lejana en el proceso electoral de 1990. Pero hay que reconocer que la capacidad de recomposición de ese partido entonces era más que mágica, más que mágica. Ahora, eso se debía a una cosa también, a los niveles del liderazgo que informaban a esa organización. Ya desafortunadamente ese gran componedor, árbitro por excelencia de los grandes conflictos de ese partido, que lo fuera el finado doctor José Francisco Peña Gómez, insisto, por un infortunio del destino no está. Entonces ese partido se ha quedado sin árbitro. Pero parece, doctor, que ahora tenemos una crisis de perfiles diferentes, porque Juan Bosch, cuando se fue, se separó del partido, se fue con unos 80 personas y formó el PLD con una nueva visión. Jacobo Masluta también se separó y formó el PRI. Atuay de Camp formó un partido, pero ahora se trata de que están peleando la organización, la dirección de la organización. Esto parece que no tiene manera de acabar. Y hay, partiendo incluso de una serie de sofismas, como ese de que el culpable es Leonel Fernández y el PLD que están detrás de eso. ¿Qué le parece todo esto? ¿Y hasta dónde? ¿Cómo usted avisora que terminará eso y cuándo? Sí, bueno, hay un importante aforismo de Pitágoras que daba cuenta, rezaba más o menos: no aticéis el fuego con una espada. Y yo siempre digo que a todo gran incendio a menudo precede una chispa, ¿verdad? Sí. Lo que le conviene a la República es que ese conflicto cese. Sí. Y lo que le conviene lógicamente al sistema de partido y a la democracia dominicanos. Eso es lo que le conviene, que ese conflicto cese. Sin embargo, no se avisora una solución en lo inmediato, porque muchas de las contradicciones que ahora se examinan pasaron a ser antagónicas. Y eso, obviamente, en términos sociológicos, genera ruptura. Yo no sé si ellos tendrán la capacidad de desandar sus pasos o de perderse en el camino. Siempre es preferible, ¿verdad?, volver atrás a perderse en el camino. Siempre es preferible eso. Pero lo que yo... que le huyo a la tarea, ¿verdad?, de ser un pitonizo, cosas por el estilo. Sí. No es mi oficio la quiromancia, sí. Pero parece que está lejos un proceso de conciliación honrado, eficaz, que reponga en su sitio, ¿verdad?, los liderazgos de esa organización. Hay una confrontación que se potenció, que llegó al descrédito personal, y cuando la política abandona sus rutas normales, ordinarias de examen, y entonces se desenvuelve, se desempeña en una labor de imputaciones personales, de descalificaciones permanentes, ya luego las heridas son difíciles de restañar. Como quiera que sea, mi apuesta es a que ese disturbio, esos niveles de turbulencia que tanto afectan el orden y la paz sociales, cesen,
que de alguna manera se reconduzca esa organización por los caminos que no ha podido identificar desde la muerte de Trujillo. Los caminos que sugiere la democracia, los de la cohabitación, la pedagogía de la paz, de la tolerancia, son caminos que no han podido ellos identificar. Pero hacer votos porque comience la tarea, ¿verdad? Y mire, tienen buena oportunidad porque todos los sectores sociales del país, la iglesia están realmente interesados en que esa gente, porque en última instancia el Partido Revolucionario Dominicano es casi la mitad de la población, entonces hay una mitad de la población que políticamente está angustiada. Está angustiada, entonces que yo pienso que deben aprovechar esa situación. La Junta Central Electoral ha dicho, sin embargo, que esto no afecta a la democracia, el sistema de democracia. ¿Qué le merece a usted eso? Bueno, yo tengo una opinión contraria a la de la Junta Central Electoral. Yo creo que la crisis de los partidos afecta a la democracia. Claro que sí. Para mí es un corolario elemental, no hay que descifrarlo. Si hay crisis en los partidos políticos, en el sistema de partidos, hay crisis en el sistema político que sustentan estos partidos. Lo que pienso es que no está perturbado el orden público, digamos, no está bajo control. Ya se sabe que las escenificaciones de aquel triste momento, ¿no?, en que se pretendía liberar una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional, pusieron en vilo a la nación. Ya se sabe eso. Pero las fuerzas del orden y la racionalidad de muchos de sus dirigentes permitieron que se recobrara prontamente, ¿no?, el equilibrio, que esa turbulencia cesara. Aun cuando ha quedado en el ejercicio memorioso de la nación esas escenas de caos, esas escenas que se erigen en un ejemplo sin lugar a dudas bochornoso y penoso también, ¿verdad? Sí. Penoso, triste para toda la nación. Pero yo creo que sí, que en la medida en que tengamos partidos fuertes, tendremos una democracia fuerte. En la medida en que se desacredita el sistema de partidos, se desacredita el sistema. Esa es mi reflexión. Otra noticia importante, doctor Daniel Beltrés, se trata de la encuesta Gallup. O sea sí, que ha sido resonante los niveles de simpatía que ha mostrado esta encuesta hacia el presidente de la República. Un 82% de aceptación en un país que acaba de pasar por una reforma, en una encuesta que al mismo tiempo te dice que hay una serie, muchas cosas que andan mal. ¿Qué explicación le da usted a esto? Bueno, primero, el enfoque que de las tareas públicas hace el presidente Medina. Novedoso. Muy parecido a lo que la gente quiere y lógicamente el pueblo ha terminado metabolizando positivamente todo este accionar. Es un gobierno que tiene una agenda trascendente, una oferta de realizaciones que comienzan a alcanzar una indubitable materialidad. La magia de toda esa vocación pública de respaldo al presidente Medina se explica también en el hecho de que el presidente Medina le ha devuelto cierta autonomía a las comunidades. Ya ha visto el tema de los concursos para la realización de obras públicas en el ámbito de las demarcaciones geográficas, ¿no?, geopolíticas, provincias, municipios. El hecho, por ejemplo, de que programas tan importantes como el desayuno escolar pueda generar respuestas a partir de las propias comunidades, todo eso genera un proceso de esperanza que sin lugar a dudas coloca al gobierno en el mejor de los favores nacionales. Pero también estas cosas han sido posibles porque este gobierno está precedido por un ejercicio público importante, trascendente, que le dio respuestas a la generalidad de las salidas sociales más perentorias que la nación formulaba en los últimos 5 años. El tema de la pavimentación, el tema, por ejemplo, de la provisión de agua, el tema eléctrico, aun cuando la crisis nos sigue tocando. Porque aquí no hay un problema de generación, sino de provisión y cobro de la energía eléctrica, del servicio. Financiero. El tema financiero, pero además el tema financiero. Leonel Fernández, ¿sabe por qué aquí
aquí el déficit fiscal que se quiso asociar a un déficit financiero, el déficit fiscal no generó la turbulencia que esperaba mucha gente y que pretendió creer que la revolución estaba una vez más a la vuelta de la esquina, porque aquí no hay crisis financiera. Dejó una banca sólida, porque el déficit cuasi fiscal acumulado desde el año 1947 fue obra de un tratamiento quirúrgico en el 2007 que permitió amortizar todas esas pérdidas operacionales del Banco Central, amortizarlas permanentemente, cumpliendo con rigor un plan decenal que hubo de darse conforme a un texto de ley. Entonces nos entrega una economía sana, endeudada, porque el déficit fiscal lo que revela es una deuda. Es una deuda. Ahora, si tú en tu casa te endeudas para darle respuesta a cuestiones domésticas con financiación externa, bancos, etcétera, y tiene capacidad de pagar, eso no es malo. Entonces, esta es una economía que tiene capacidad de pago. Un periodista al que siempre he admirado, ¿no? Y suelo decir que no salgo de mi casa sin tomar en cuenta su opinión, Juan Bolívar Díaz, llegó a decir que se incurrió en una severa violación a la Constitución porque la Constitución prohíbe la emisión, ¿no?, de dinero al margen de la vocación aprobatoria, de esas atribuciones o facultades que se habilitan en mérito en beneficio del Congreso. Pero el déficit fiscal no generó egresos. El déficit fiscal realmente habla de ingresos de recursos. Cuando tú coges prestado, tú no egresas nada, tú ingresas recursos. Entonces lo que hizo el gobierno, lógicamente, fue endeudar un poco el patrimonio público con el propósito de pagar los compromisos que se habían... Fue una decisión de política económica. De política económica, con el propósito de darle respuesta a un pliego de demandas sociales que de no habérsele dado respuesta no tendríamos hoy la república que tenemos. Eso es, básicamente. Entonces, el gobierno del presidente Medina, la gestión del presidente Medina, opera también sobre una economía en salud. En salud. Hay gente, algún periodista llegó a decirme, igual periodista admirado por mí, llegó a decirme, bueno, pues tendremos en algún momento que darle la gracia a Leonel Fernández por esto. Pues sí, tendremos que darle la gracia en algún momento. Las naciones importantes del mundo, para evitar hoy caer en un estado de déficit, tienen necesariamente que aumentar el gasto y el endeudamiento también, el gasto público, que fue lo que hizo el presidente Fernández, porque lo otro era pura y simplemente una España boba. Y él nos proveyó con esa inteligencia característica suya de unas oportunidades coyunturales que permitieron responder una situación de crisis que tocaba a toda la humanidad, y de la que ha salido ilesa la República Dominicana, aún con esos sacrificios. Leonel, tienen usted un excelente abogado, doctor. ¿Ah, sí? Sí. Mire, doctor, ahora el Partido de la Liberación... Bueno, no solo soy su compañero de partido, ¿verdad? Sí. Soy su amigo. Su amigo también. Sobre todo su amigo fuera del poder. Sí. No, pero lo he visto a usted defendiendo esas posiciones correctamente. Doctor, ahora el Partido de la Liberación Dominicana está embargado en su Congreso. Usted es un hombre que siempre está preocupado por el destino y las esencias del partido, y en tiempos de Congreso usted se activa. Sí. ¿Cuáles son las expectativas suyas con respecto a este Congreso? Bueno, yo pienso que debe el 8º Congreso Ordinario, comandante Norge Botello, tomar como preocupación fundamental la necesidad de poner en marcha un proceso de conversión o de tránsito de la cantidad hacia la calidad. Conoces igual lo mejor que yo esa célebre preocupación de don Juan, ¿no? Este partido habrá de crecer de la calidad hacia la cantidad, pero la cantidad tiene que regresar a la calidad. Así se formó el Partido de la Liberación Dominicana. El 6º Congreso Ordinario, profesor Juan Bosch, de cuya comisión yo formé parte, abrió las puertas del Partido de la Liberación Dominicana
y se asistió entonces a un proceso de multiplicación en progresión geométrica de la matrícula organizacional de este partido. Pasamos a ser de unos cuantos organismos y de unos cuantos miles de militantes, 33.000, 35.000 militantes, miembros y circulistas, que éramos entonces, a 1 millón y poco más. Y hoy, bueno, eso se ha duplicado. Eso se ha duplicado, independientemente de las cifras electorales. El problema de eso está en que no ha habido atención a ese crecimiento multitudinario. Logramos lo que don Juan había previsto siempre, la cantidad, pero no hemos tenido la posibilidad de regresar esa cantidad a la calidad. Y yo pienso que ese es el principal desafío. El principal desafío. Lo otro es que el partido tiene que aprovechar esta coyuntura para proveerse de herramientas nodales para una organización moderna, digamos que habita en el talón de la era de la información, el siglo XXI, como por ejemplo un padrón que no merezca duda, un padrón que no merezca ningún tipo de observación, de reparo, que no sea para perfeccionarlo, que cuando Aurelio Guerrero vaya a verificarse, aparezca donde tiene que aparecer y en el momento que tenga que aparecer. Por ejemplo, un padrón moderno. Esa es una preocupación fundamental. Ahora se pone en marcha un novedoso sistema de consulta vía electrónica, ¿no? A través de las redes, una página web, etcétera. Un sistema de consulta. Se habilita una página web para que puedas de alguna manera opinar sobre el destino que entiendes no debe construir esta organización. Pero hay un problema con eso. Y es que probablemente no toda la matrícula del PLD tenga acceso a la internet, como no lo tiene toda la república y como no lo tiene nadie en el mundo, ¿no? No todos los habitantes de una nación tienen acceso al internet y no lo tendrán entonces, por argumento en la misma dirección, los militantes de un partido. Doctor, los militantes de un partido. No quiero dejarlo, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar pendiente una pregunta. La Barrigol, ahora se está demandando la revisión del contrato, porque el presidente de la Cámara de Diputados se está haciendo eco de ese reclamo. El cardenal ha dicho que hay que buscar asesoría internacional para eso, porque hay unos inversionistas. El embajador del Canadá ha dicho que los inversionistas están pendientes de eso. Me gustaría saber, aunque ligeramente, su punto de vista como notable abogado que es. Bueno, un contrato es un contrato. En derecho hay una máxima que reza: pacta sunt servanda. Los pactos han de ser cumplidos. Ahora las partes siempre están en condiciones de revisarlos. Lo que yo no creo que se le pueda imponer en un contrato bilateral una revisión a una de las partes. De manera que yo me pronuncio por la posibilidad de que el contrato, y es un eje fundamental de nuestro derecho civil, es la ley entre las partes. No hay manera. No, las partes se pueden abocar a cualquier revisión. Pero si la Barrigol no... Yo no soy partidario de que se le imponga, ¿verdad?, una revisión o la modificación de un contrato unilateralmente a nadie, a no ser que sea un contrato de adhesión, que no lo era. Yo sé que hay muchísimos motivos morales, ¿no?, para revisar el contrato, pero legalmente, la ley es la ley. Usted me ha dicho que opine como abogado, sí, y no tengo otra opinión que no sea esa. Doctor, muchas gracias por su participación. Ha sido la participación del doctor Daniel Beltré, destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. A él gracias por estar y a ustedes por permanecer ahí. Volvemos.